Hello and welcome. Today we'll have a look at the present continuous. Hoy vamos a aprender el presente continuo. ¿Qué vamos a aprender del presente continuo? Affirmative sentences, vamos a ver las oraciones afirmativas. Negative sentences, the negative form. The interrogative form, que son las preguntas. And finally, we are going to do an exercise to practice. Y vamos a hacer también al final un ejercicio para practicar. Ready? Let's start. So, the first part is the affirmative form of the present continuous. Let's have a look at one example. I am explaining the present continuous. I am explaining the present continuous. Yo estoy explicando el presente continuo. Eso es algo que está ocurriendo ahora. El presente continuo se utiliza para describir acciones que están pasando en este momento. Yo estoy explicando el presente continuo en este momento. What are you doing? You are watching a video on YouTube. Vos estás mirando un video en YouTube. He is learning to drive. He is learning to drive. Él está aprendiendo a conducir. She is listening to her favorite song. Ella está escuchando su canción preferida. We are studying English. We are studying English. Nosotros estamos estudiando inglés. They are talking on the phone. They are talking on the phone. Ellos están hablando por teléfono. Bien, ¿qué necesitamos para armar una oración en presente continuo? Let's have a look at the structure. So, here we have how to form a sentence, and for that we need the subject. Necesitamos comenzar con el sujeto de la oración, que puede ser I, he, you, your friends, my sister, Tom. Yes? Then we continue with the verb to be. Y el verbo to be puede ser en cualquiera de sus tres formas. Puede ser am, is o are. Depende del sujeto que yo tengo, voy a elegir una de esas tres formas del verbo to be. Puede estar en su forma completa, am, is, are, o en su forma corta, contraída, que es con el apóstrofe. Like I'm, his, their, okay? And the verb plus ing. El verbo principal siempre va a llevar ing. Fíjense que los verbos principales están con la finalización en verde, in green, because we need to add that ing to the verb. So we have explain, explicar, explaining, explicando. Entonces, ese ing es la terminación ando o endo que tenemos en español. Well, now let's continue with the negative form. An example. I'm not explaining the present simple. Yo no estoy explicando el presente simple. Am not. Right? So I'm not explaining the present simple, I'm explaining the present continuous. Number 2. You aren't watching a film on Netflix. Vos no estás mirando una película en Netflix. You are not or you aren't. Okay? Number 3. She isn't listening to a podcast. She isn't listening to a podcast. Or she is not. She is not. Ella no está escuchando un podcast. Entonces, para armar una oración en presente continuo, en negativo, lo único que cambiamos, fíjense que es el verbo to be. ¿Sí? Entonces, vamos a necesitar también el sujeto de la oración, the verb to be in its negative form, yes, and the main verb continues taking ing.
¿sí? El verbo principal, fíjense que sigue llevando ing, explaining, watching, listening, y lo que cambiamos fue que le agregamos la negación al verbo to be. I'm not, you aren't, she isn't. Entonces, vamos a recordar acá cómo usamos los pronombres con el verbo to be en negativo. So, you say, I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Okay? Well, now, let's continue with the questions. And here we have yes, no questions. Vamos a comenzar con las preguntas que son yes, no questions, que se van a responder con una respuesta corta, yes or no. Y veamos el primer ejemplo. It says, are you watching a series on Netflix? Are you watching a series on Netflix? Y podemos responderla de dos maneras. ¿Estás mirando una serie en Netflix? If it is affirmative, you are going to say, yes, I am. And if it is negative, you are going to say, no, I'm not. ¿Okay? Entonces tenemos esas dos opciones. Yes, I am, or no, I'm not. Now, another example. Is she listening to a podcast? Is she listening to a podcast? Yes, she is. Or, if it is negative, no, she isn't. ¿Ok? Entonces, para armar una pregunta, una yes-no question, vamos a comenzar primero con el verbo to be, am, is, or are, then the subject, and then the verb with ing. Okay? And to answer, to give a short answer, para dar una respuesta corta, voy a necesitar yes or no, depende de mi respuesta, coma, the subject, he, she, we, ok. Acá tiene que ser un pronombre personal, ok. And finally, the verb to be, que va a estar en afirmativo o en negativo, de acuerdo a la respuesta que yo doy, ¿sí? Esto es importante. Si la respuesta es negativa, el verbo to be va a estar en negativo. Si la respuesta es afirmativa, el verbo to be va a estar en su forma afirmativa. Bien, y por último vamos a ver las otras preguntas que son las que llamamos WH questions. For example, what are you watching on Netflix? What are you watching on Netflix? Ahí estamos pidiendo información. ¿Qué estás mirando en Netflix? What are you watching on Netflix? We are watching a film. Estamos mirando una película. Yes? Now, another one. Who is she talking to? Who is she talking to? ¿Con quién está hablando? She's talking to her brother. She's talking to her brother. Yes? Bien, acá obviamente podemos hacer la respuesta completa como está acá, o simplemente podemos dar la información que nos pide. Who is she talking to? To her brother. Or what are you watching? A film. Yes? Bien, entonces, estas preguntas se van a armar de la siguiente manera. Empezamos con la palabrita con WH, like what, where, when, who. Then we need the verb to be, are, am, or is, el sujeto y el verbo con ing. ¿Ok? Bien, algo importante que ustedes lo habrán visto ya en todas las formas es que el verbo siempre va a ir con ing. El verbo principal siempre va a ir con ing, ya sea una pregunta, una negación o una oración afirmativa. ¿Ok? Well, let's continue and now we are going to practice. Vamos a ver una ejercitación y vamos a ir completando para repasar as a roundup. Okay, so in the first sentence we have the students to the teacher's instructions. Acá tenemos que decir, los alumnos están escuchando las instrucciones del profesor o la profesora. So, if you have the students, right, estamos hablando de ellos. Entonces, vamos a necesitar are. The students are.
Y listen, como es el verbo principal, va a agregar ing. So the students are listening to the teacher's instructions. Good. Now, number 2, we have a question. ¿Sí? Una pregunta. Y como tenemos she, esa pregunta va a empezar con el verbo to be, que para este caso va a ser is. Is she coming with us? Is she coming with us? ¿Ella viene con nosotros o está viniendo con nosotros? All right. Now, number 3 says, the dog in the park. Ellos están paseando o están caminando con el perro en el parque. Entonces, acá, as we have they are walking. They are walking the dog in the park. Ellos están paseando el perro en el parque. Now, 4, we have another question. Tenemos otra pregunta que en este caso comienza con where. ¿A dónde? ¿O dónde? ¿Sí? Y como tenemos you como sujeto de la pregunta, voy a necesitar poner are. Where are you going? Where are you going? To the bank. ¿A dónde estás yendo? ¿O a dónde vas? Al banco. Now, number 5, tenemos que decir, yo estoy haciendo este ejercicio de gramática. ¿Sí? I am doing this grammar exercise. I am doing this grammar exercise. And finally, we have a negative sentence. Fíjense que entre paréntesis tenemos not work. Entonces, tenemos que la oración comienza con he, entonces vamos a decir he isn't working right now. No está trabajando en este momento. He's taking a break. Se tomó un descanso. So, he isn't working right now. He's taking a break. Right? Awesome job. Well done. Bueno, este es el final del video. Espero que les haya sido útil. And, well, goodbye. See you next video.